espíritu humano, escúcheme, nuestro espíritu humano se conecta al Espíritu de Dios. Amén. Dice la Escritura que somos uno con el Señor. Y nuestro espíritu conectado al Señor coge el fruto del Espíritu Santo del amor. Dice la Escritura, iglesia, que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Ese fruto del amor que está en tu espíritu es manifestado en tu carácter en diversas formas. Y una de las formas en las que te quiero hoy compartir es la mansedumbre. Siempre me pregunté por qué el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les habla acerca de los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, antes de que el propio apóstol Pablo les hable acerca de los frutos del Espíritu, el apóstol Pablo primeramente les dice, tenéis que andar en el Espíritu. Amén. Porque solamente andando en el Espíritu es cuando mi carácter manifiesta el fruto del Espíritu Santo. La iglesia de los Gálatas, dice la Escritura, que empezó por el Espíritu, ¿lo ha leído? Y terminó. Empezó por el Espíritu y terminó por la carne. En esta iglesia hubo tal inestabilidad. En la iglesia las iglesias de los Gálatas, era un conjunto de iglesias, hubo tal inestabilidad, tal desacuerdos, tal pleitos, tal confusiones, tantas envidias, que el apóstol Pablo tuvo que decirles, ustedes han empezado por el Espíritu, pero han acabado por la carne. La epístola de los Gálatas, iglesia, no tiene ningún elogio para ellos. No tiene ninguna enhorabuena, ninguna felicitación. Más bien es una carta correctiva, apostólica correctiva, para que esa iglesia que está a punto de estar allí, de permanecer en la carne, vuelva otra vez a la vida del Espíritu. Y en esta iglesia de los Gálatas entraron un grupo de personas llamadas judaizantes. Y estos hicieron abortar la doctrina de la justificación por la fe y de la salvación por la gracia. Por eso dice el apóstol Pablo que vosotros ya erais libres en Cristo, pero queréis volver a ser esclavos de las tradiciones y de las leyes judías. Le estoy poniendo en contexto para que usted vea y aprenda por qué el apóstol Pablo hace tanto énfasis a esta iglesia de que tienen que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Iglesia, es poner tu mente en el Señor, es poner tu corazón, tus fuerzas en el Señor. Eso es andar en el Espíritu, es no satisfacer los deseos de la carne, los pleitos, las envidias. Y necesitamos usted y yo andar en el Espíritu, amén. Porque solo allí seremos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. En Gálatas capítulo 5, versículo 15, es un versículo muy triste de las Escrituras. Y se refiere a una iglesia. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Hay una expresión muy fuerte del apóstol Pablo con las siguientes palabras. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Yo cuando leí el versículo, pareciera que estuviera hablando de fieras salvajes, en vez de hermanos en la fe. Qué fuerte lo que dice este versículo. Vamos a leerlo otra vez. Si lo ponen en pantalla, Gálatas capítulo 5, versículo 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Es decir, que había tanta carnalidad en esa iglesia que probablemente los llevaría a todos a la autodestrucción del cuerpo de Cristo. En otras palabras, lo que le quería decir el apóstol Pablo es, les advierto que si se pelean y si hacen daño, terminarán por destruirse los unos a los otros. Por eso era pertinente el mensaje del apóstol Pablo y les exhorta a los Gálatas a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y les habla de los frutos del Espíritu.
y les habla de un carácter con mansedumbre. Un carácter con mansedumbre que solo se puede conseguir cuando usted y yo andamos en el Espíritu. Esa virtud no es una virtud natural, ni es conseguida por mi propio esfuerzo. Solamente si permanezco conectado al Espíritu Santo, entonces tendré un carácter santificado, iglesia. Es interesante saber que según la neurociencia, esta humanidad caída, inclinada a los vicios, al pecado, al mal, padece del síndrome de las neuronas espejo. Y usted me dirá, ¿pero qué es eso? Esta humanidad caída padece del síndrome de las neuronas espejo. Si se irrita contra mí, yo me irrito más contra esa persona. Si me miente, yo le miento más contra esa persona. Ese es el ADN de esta naturaleza caída, iglesia. Nuestra tendencia natural es a reaccionar a mayor proporción a las personas que nos hacen daño. Y si el jefe te dice que algo estás haciendo mal, usted pide la baja. A mayor proporción, que me pague sin trabajar. ¿No? Esa es la carne. Dígale que está a su lado, ¿estás en la carne o en el espíritu? Dígale, ¿hoy estabas en la carne o en el espíritu por la mañana? Pablo les habla de mansedumbre a una gente conflictiva y les provee el remedio, la solución para acabar con las críticas, con las calumnias, y les dice, como gritando en la carta, ser mansos. Solamente podéis ser mansos si andáis en el Espíritu, para reprender todo espíritu de ira. Iglesia, ¿cuánto padecemos con las personas que son iracundas? ¿Cuántos padecemos cuando nosotros mismos tenemos problemas con la ira? ¿A cuánta gente destruimos? ¿Cuán graves consecuencias hay cuando nuestro carácter no está en el espíritu, sino más bien está en la carne? La mansedumbre es la capacidad que me da el Espíritu Santo. Escúcheme, la mansedumbre es la capacidad que me da el Espíritu Santo para mantener todos mis impulsos bajo el control de Dios. Diga conmigo, tener dominio propio. Es la capacidad que me da el Espíritu Santo para mantener todos mis impulsos bajo el control de Dios, con el fin de conservar mi paz. Levante su mano por un instante y diga, Señor Jesús, a partir de hoy me propongo conservar mi paz. Amén. Usted se propone, pero ¿sabía que hay gente que le conoce el punto límite? Hay gente que le va a chinchar, que le va a provocar, a ver si reacciona. Ese bendito compañero de trabajo que se sienta a mi par, ¿no? Ese me conoce el puntillo, el punto límite. Mi esposa, mi esposo, mi hijo, mis hijos, esos son los que tienen la revelación. Alguien le dijo que es cuando me tocan allí, es cuando el globo se revienta. La mansedumbre es la capacidad del Espíritu Santo para mantener mis impulsos bajo el control de Dios con el fin de conservar la paz. Su paz es valiosa. Su paz es valiosa. Se lo vuelvo a repetir, su paz es valiosa. No deje que nadie le provoque y le robe la paz. Sea manso, y si usted quiere reaccionar, usted es una persona impulsiva, someta ese impulso bajo las órdenes del Señor. Pero sométase bajo las órdenes del Señor. La mansedumbre también es la capacidad del Espíritu Santo para evitar entrar en conflicto. ¿A cuántos les gusta el conflicto? No levante la mano. Es la capacidad del Espíritu Santo para evitar entrar en conflicto. ¿Sabía usted que si evita entrar en conflicto es sabio? Y que eso es más valioso que cualquier otra cosa. Evite el conflicto. Hombre, yo también sé que cuando hay
hay una situación y de repente te vistes en el conflicto. ¿Alguien le ha pasado o solo a mí? Uno evita el conflicto, pero hay situaciones donde te metieron en una cosa allí que no sabes qué hacer. ¿Alguien le ha pasado? Cuando ya estás metido allí dentro, te toca apaciguar el conflicto. Porque el fuego está ardiendo en llamas y en llamas y en llamas. Y el manso tiene la capacidad de ser un pacificador de conflictos. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted es un pacificador o una pacificadora. Así que evite el conflicto en primera instancia, evítelo con sabiduría, pero si se ve metido en el meollo, apacigüe a las fieras de Éfeso. Apacigüe con mansedumbre, iglesia, porque si usted anda en el Espíritu, entonces la mansedumbre se va a manifestar. Amén. Y esa gente que le conoce el punto límite, respire 10 veces, tome aire, no diga nada, muérdase la lengua, salga de casa, de un paseillo por allí, vuelva a casa y entre usted manso como una paloma. Pero no permitamos, porque esta sociedad es una sociedad provocativa. Es una sociedad, diga conmigo, provocativa. Me contaron una vez que un hermano en Tres Cantos que iba a coger el metro y solo cabía uno en la línea 1 a las 6 de la mañana. Solo cabía uno. Y el hombre va a entrar, se abren las puertas del metro, el hombre está a punto de entrar al metro y de repente una señora mayor corre y se le cuela. Y el hombre tenía ya todo el timing, la hora de llegar, y de repente dice que entró, pero todavía el metro no había cerrado las puertas. Con lo cual empezó él a entrar en el metro y la señora lo empujó hacia afuera. El hombre casi cae así en el andén del metro, iglesia, y me dijo: Gabriel, yo no sabía, como dice el pastor Tony, si estrangularla o hacer algo con esa mujer. Es tremendo. Esta sociedad es provocativa. Estás en el supermercado, estás a punto de pagar la compra y se te coló. Ay, la mansedumbre. Se te coló allí y de repente tú le dices: señora, es que yo estaba primero. Y te dice que no, que me dejen en paz. ¿Y usted qué dice? ¿Sale la carne o sale el espíritu? Acá. No, el espíritu. Hermano, usted es manso, pero no es menso. Usted es manso, pero no es menso. Pero esta sociedad es muy provocativa. Podemos ilustrar la mansedumbre no como un martillo, más bien como un yunque. Allí en la pantalla le pondrán una pieza de acero o hierro fundido que se llama yunque. Bueno, podemos ilustrar la mansedumbre como un yunque, es una pieza de acero o hierro fundido que soporta firme los repetidos golpes de un martillo y no se deforma. Asimismo, aquí está el yunque. Sobre el yunque cogen un martillo y empiezan a dar repetidas veces. Y dale que te pego. Y le dan, pero eso está hecho de un material tan resistente que soporta cualquier golpe. La persona mansa tiene un carácter de yunque. Una persona que soporta firme las provocaciones o golpes de las adversidades o de otras personas sin perder la paz. Porque mi paz vale oro. En el Salmo 35, 20, Salmo capítulo 35, versículo 20, vemos a una sociedad airada contra los mansos. Dice, hablando de los impíos, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras
engañosas. Contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. En otra versión dice, hacen planes traicioneros para hacerlos caer. Es decir, iglesia, hay una sociedad allí que no tiene al Señor, pero usted que tiene al Señor, esa sociedad le va a provocar, te va a hacer que tú reacciones. ¿Me entiende? Porque allá afuera, el impío que no conoce al Señor está todo el tiempo provocando a los mansos que hay en la tierra. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad, ni es una persona que se deja tomar el pelo. ¿Ha escuchado alguna vez? Ay, pobrecito, qué mansa paloma que es. ¿Ha escuchado? Oh, que todo el mundo se aprovecha de ella. Eso no es mansedumbre. No es una persona que se deja tomar el pelo o es el felpudo de los demás o se deja pisotear por los demás. Ni tampoco es una persona que cede continuamente sus derechos a otra persona. Usted es manso, usted no es menso. Usted no es falto de entendimiento, usted no es tonto. Las personas mansas evitan entrar en conflicto. Levante su mano y diga, yo voy a evitar entrar en conflicto. Dice la escritura que un tío con un sobrino, Abraham con su sobrino Lot, tuvieron un problema porque el ganado de los dos, tanto de Lot como Abraham, creció tanto que ya era imposible compartir terreno para esas dos familias de ganados. Y los pastores tanto de Lot como de Abraham se pelearon y Abraham, como es un hombre manso, le dijo a Lot, vamos a ver Génesis capítulo 13, versículo 8, cómo reacciona Abraham o cómo resuelve Abraham este conflicto con su sobrino Lot. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos, no haya ahora altercado entre nosotros dos. ¿Ven la mansedumbre de Abraham? No le importó que Lot cogiera las aparentemente mejores tierras que terminaban en Sodoma y Gomorra. Le dio igual al hombre de Dios, le dio igual a Abraham. Abraham siempre veía más allá porque era un hombre del Espíritu. Y sabía que los conflictos no están al nivel natural, están al nivel espiritual. Y que un hombre espiritual es capaz de levantar la mirada y ver mucho más allá que un hombre natural, iglesia. Por eso, si usted está lleno de mansedumbre, usted va a levantar la mirada y ver mucho más allá del problema. Y va a decir, yo no quiero altercado entre tú y entre mi persona. A veces pierdo, pero gano para el Señor. Aparentemente me lo robaron, pero el Señor me lo devuelve con creces. Aparentemente es una injusticia, pero yo dejo toda la justicia del Señor. Y nos gozamos siendo mansos. Hay otra historia, también muy conocida, de un padre y un hijo. El padre era David y el hijo era Absalón. Absalón destronó a su padre David de Jerusalén. David huyó sin resistencia delante de Absalón. No le puso resistencia, teniendo todos los ejércitos de Jerusalén, teniendo todo el poderío militar, el poderío nacional para acabar con Absalón su hijo. Dice la escritura que David huyó sin resistencia delante de su hijo. Y cuando estuvo huyendo, un hombre llamado Simei lo maldice llamándole hombre sanguinario y perverso. Y uno de los hombres de David le pidió permiso para cortarle la cabeza a Simei. ¿Y qué dijo David? David no le dio permiso que hagan ese daño a Simei. Era un hombre manso. Encima que me roban el trono, escúcheme, encima que me usurpan el trono, le dejo a mi hijo el trono porque entiendo que soy manso. Me voy huyendo y en el camino de huida, un hombre Simei me insulta. Tremendo. Me insulta y tampoco reacciono. No soy provocado por la ira de los demás. Eso es ser manso.
no ser provocado por la ira de los demás. Por eso podemos ver que David en esta historia el David manso acaba sentado de nuevo en el trono de Jerusalén. En un principio le dejó el trono, aparentemente perdió, se metió allí a Absalón, lo insultaron de camino, pero Dios, como es justo, iglesia, y toda justicia le pertenece al Señor. Cuando usted opera en el fruto del Espíritu Santo, le está encomendando toda la justicia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted opera en esa dimensión, no importa que te usurpen, no importa que te roben ni que te quiten, tú sabes que el Señor te devolverá con creces todas las cosas. Amén. Esta historia acaba con el manso David sentado de nuevo en el trono de Jerusalén, gobernando, mientras el violento hijo Absalón acaba muerto, colgado de una encina, suspendido entre el cielo y la tierra. La mansedumbre le dejó la justicia al Señor. Evitó el problema. Abraham y Lot, lo vimos ahora, evitó el problema Abraham. David evitó el problema, no puso resistencia. Para entender mejor la mansedumbre, tenemos que entender que es todo lo opuesto a una persona fuera de control, a una persona airada, a una persona iracunda. Mansedumbre en el griego es la palabra griega praotes, que alude a un caballo semental salvaje que ha sido domesticado, y el jinete, a través de muchas pruebas difíciles, logra quebrar la voluntad de este animal, hasta que el animal se da cuenta que el jinete está allí para instruirlo y no para maltratarlo. Este caballo que ha sido domesticado, le esperan las mejores caballerizas, los mejores veterinarios y los mejores alimentos. Nosotros, usted y yo, nos parecemos un poco a este animal, en el buen sentido. El jinete es el Espíritu Santo, que te tiene que domar, que te tiene que gobernar, para que usted no salte a la primera, para que usted someta sus impulsos a la voluntad del Señor. Es mejor estar bajo el dominio del Espíritu Santo que estar bajo el dominio de la ira. Porque la ira causa un desastre a tu familia, a la iglesia, a tu jefe. La ira, dice la Escritura, no obra la justicia de Dios. Por eso mejor a veces es callarse. Dice la Escritura en Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas. Proverbios 15:1, la respuesta blanda, suave, mansa, quita la ira. Ese es el poder de la mansedumbre. ¿Me entiende? Cuando alguien es manso, es capaz de quitar la ira, de quitar los efectos de la ira y poder entrar con la paz del Señor a cualquier lugar. Cuando usted es manso. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, quiero domesticarte en ciertas áreas de tu vida. Quiero ser el que gobierne esa área de tu carácter que todavía está siendo impulsiva, que todavía está siendo, que no la has sometido al señorío de Cristo. Todavía, si hoy el Señor, mi hermano, hermana, te está diciendo, entrégame esta área, entrégasela en esta noche. Porque Él quiere gobernar esa área en tu vida. La mansedumbre es todo lo opuesto a ser una persona con baja autoestima. El concepto de mansedumbre este mundo lo ha tergiversado. Por eso estoy diciendo lo que no es ser manso. La mansedumbre es todo lo opuesto a una persona con baja autoestima. Miren la declaración que hace Jesucristo en la constitución del reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos
¿No le emociona este versículo, iglesia? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús, cuando habla esto, está recuperando lo que dijo el salmista en el Salmo 37:11, que dijo algo parecido en el contexto de la ira. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Wow! Te voy a repetir porque algunos todavía no. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán el planeta Tierra por heredad. ¿Ahora lo entendió? Por heredad. Tremendo. Es tremendo. El Padre me ha dado por herencia el mayor conjunto de bienes raíces que existe, que es el planeta Tierra. Amén. Solo los hijos heredan en las Escrituras. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Hija de Dios? Le corresponde la herencia. Le corresponde la herencia. Y en Apocalipsis dice que el Padre tiene un trono y a su derecha está Jesús. El Hijo tiene otro trono y a su derecha estaremos usted y yo, porque somos los herederos. Jesús fue el primogénito, o el primero en nacer, o el primero en obtener la genética espiritual del Padre. Y nosotros somos los hermanos. Somos los hermanos de Jesús. La misma genética la tenemos. Y también la herencia que Él nos ha dado. Los bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En la segunda venida, ¿cuántos van a venir con Jesús acá a la tierra? En la segunda venida, cuando volvamos de los cielos aquí a la tierra, aquí este planeta Tierra será nuestro, iglesia, será nuestro. ¿No se emocionó? Pero si le digo el piso de al lado es suyo, sí se emociona. Bienaventurados los... Oh, claro, usted quiere un piso. Pero el Señor te da más. Te da una heredad del planeta Tierra, es tuyo, es tuyo. Cuando vengas en la segunda venida, vas a gobernar 1000 años con el Señor aquí en la tierra, en el reino milenial. Allí no, mi casa, no hay casa, no, tendremos todos los bienes raíces que el Señor nos da por herencia. Los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuántos tienen mentalidad de hijos herederos? ¿Cuántos tienen esa mentalidad? En esta tierra nada deseo. Todo lo quiero allá arriba. Dice el apóstol Pablo, primeramente buscar las cosas de arriba. Allí está nuestra verdadera herencia. Allá arriba. No sé si injustamente te han robado tierras, pisos, no sé, algo material te lo han robado injustamente. El Señor te da una mayor herencia. Una herencia espiritual. Como hijo o hija de Dios. ¿Vale la pena este peregrinaje por la tierra siendo manso? Porque la gente afuera nos está observando todos los días. Somos como cartas abiertas, expuestas al público. Y la gente esperará que con un insulto tú reacciones. La gente va a esperar que al pincharte, al hablarte mal, al enojarse contigo, tú puedas reaccionar de mala forma. Pero hoy entendemos que hay poder en la mansedumbre. Que ser manso no es ser tonto. Que ser manso no es tener baja autoestima, sino que ser manso es tener autoridad. Ser manso es tener autoridad. Por eso la mansedumbre es todo lo opuesto a la cobardía. Jesús, dice la Escritura, que era manso y humilde de corazón. Y les pregunto, ¿Jesús tenía autoridad? ¿Cuánta autoridad tenía? Con la gente y en el mundo espiritual. Era manso y humilde de corazón. Ser manso es todo lo opuesto a ser un cobarde. Ser manso es una persona llena de autoridad de Dios para corregir sin hacer daño. Jesús es el manso por excelencia.
a pesar de su mansedumbre, tenía autoridad. Y tuvo a veces que corregir con firmeza a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. Ellos vieron una aldea de samaritanos y ¿qué pidieron? Señor, consúmelos, envía fuego del cielo. Y el Señor manso les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos querían violencia y Jesús apaciguaba su ira. Porque Jesús es manso por excelencia. Cada martes que predicamos aquí alguna manifestación del fruto del Espíritu, que es el amor, soltamos la palabra y el Espíritu Santo probará tu carácter. Esto es así, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Soltamos la palabra y la palabra tiene que ser aprobada por Dios. Entonces la palabra te prueba para que apruebes o suspendas. El Señor forja mansedumbre en nuestra vida a través de las diversas pruebas. Es necesario. Al igual que aquel jinete le pone pruebas difíciles y duras a aquel caballo salvaje para domesticarlo, el Señor, como nos ama, también nos somete a pruebas en el carácter y en la mansedumbre. Y el Señor te estará viendo del cielo para ponerte el sello de aprobado en tu carácter. Y te va a decir, bien, aprobado. Te pincharon esta vez y no dijiste nada. Aleluya. Yo creo que el Señor, creo que la palabra está llegando al corazón, hermano. Ser manso no es sinónimo de cobardía. En Tito capítulo 3, versículo 2, Pablo escribe a los ancianos o líderes de una iglesia y les dice, mostrando toda mansedumbre con todos, con todas las personas. El apóstol Pablo escribe a líderes, ancianos de iglesias y les dice, ustedes tienen que ser mansos con la gente. Porque tener autoridad no es el abuelo gruñón, no es el padre que da gritos, ni la esposa histérica. Tener autoridad es una persona mansa. Así que, iglesia, si usted es líder de esta congregación, si usted es padre o madre y está en alguna posición de autoridad, quiero decirle que usted tiene que corregir con mansedumbre a sus hijos. Lleno de toda bondad, lleno de todo conocimiento, pero con un espíritu de mansedumbre. Porque si nos dejamos llevar por los impulsos de la ira, el corazón de las personas que amamos se va a distanciar, se va a destruir y se va a rebelar. Por eso hay que corregir ¿con qué? Con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre. Porque si somos implacables o somos autoritarios y aquí mando yo y no se diga nada, entonces no está obrando la justicia de Dios. Está obrando la carne y no el espíritu. Diga al que tiene a su lado, ¿sigues en la carne o estás en el espíritu? ¿Cómo estamos, en el espíritu o en la carne, iglesia? La autoridad que nos dio el Señor es para edificar las vidas con espíritu de mansedumbre. Hubo un rey llamado Roboam, que es el sucesor, el hijo de Salomón. Roboam era inmaduro para gobernar y pidió consejo. Vino un día una congregación de los hijos de Israel a decirle que bajen los tributos de la nación porque eran muy caros, se pagaba mucho. Y cuando se trata de congregarse para impuestos, todos vamos. Y se congregaron allí para hacer una especie de huelga, para pedir a Roboam que bajaran los impuestos de la nación. Entonces Roboam pidió unos días y consultó a un grupo de ancianos maduros, y los ancianos maduros le dijeron a Roboam que respondiese al pueblo palabras suaves, palabras mansas.
Pero luego Roboam, dice la Escritura, no contento con eso, fue a consultar a los jóvenes, a los caballos desbocados. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? Sube más los impuestos, sé implacable con ellos, que se sienta que Roboam manda aquí, que se sienta que tú eres el rey de Israel. A los 3 días vino otra vez la congregación a escuchar la respuesta del rey, y el rey les dijo palabras duras, no, durísimas, más duras que las que le había dicho Salomón. Fue implacable. ¿Y sabe las consecuencias de esto? Toda la nación de Israel se dividió por completo. Por unas palabras que no fueron mansas, sino que provocaron la ira y la rebelión de las personas. ¿Me entiende por qué la mansedumbre es importante? Es capaz de dividirnos, de distanciarnos y de poner entre nosotros espíritu de rebeldía. Y en la nación de Israel se perdió todo el equilibrio, hermano, y ya puede usted leer la Biblia, que siempre recuerdan a Roboam y a Jeroboam. Recuerdan porque un día, por su inmadurez, dividió toda la nación. Que cuando tus hijos se acerquen a ti, cuando tus compañeros de trabajo, no sé, tus padres, tu esposo o tu esposa se acerque a ti, tú tengas palabras mansas en tus labios para ministrar la paz del Señor a sus vidas. Llénate de la palabra de Dios para ministrar con la palabra el corazón de tu esposo y de tu esposa. No dejemos, hermanos, que la ira gobierne. Y se perdió el equilibrio, se quebró la unidad de toda una nación, porque no tuvo espíritu de mansedumbre. Por eso el apóstol Pablo habla de este fruto, de esta manifestación del fruto del espíritu, que es la mansedumbre. Porque como leímos al principio, los gálatas eran una jauría de perros. Se mordían, lo dice la Escritura, y estaban a punto de autodestruirse. Y entonces vino el apóstol con una palabra correctiva y les dice: ustedes no pueden ser así, tienen que ser mansos, poner el equilibrio. Cuentan que en la carpintería hubo una extraña asamblea, una reunión de herramientas para gestionar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar porque hacía mucho ruido. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también expulsaran al tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante aquel ataque al tornillo, el tornillo aceptó su culpa y pidió la expulsión de la lija, porque la lija era muy tosca y muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición que sea expulsada la cinta métrica, porque se creía perfecta. Llegó el carpintero, que es el símbolo de la mansedumbre, se puso delante e inició su trabajo. Utilizó el martillo, utilizó el tornillo, la lija y la cinta métrica. Y finalmente, la tosca madera se convirtió en una maravillosa obra de arte. Era un mueble precioso. Se fue el carpintero y se reanudó la asamblea. Y vino el serrucho. El serrucho dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero que el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace más valiosos. Así que ya no pensemos más en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró que el martillo era fuerte,
que el tornillo unía, que la lija era buena para afinar, para limar asperezas, y que la cinta métrica era precisa y exacta. Se sintieron un equipo capaz de producir muebles de muy alta calidad. El carpintero, que es la mansedumbre, es capaz de unirnos y sacar las mejores cualidades de cada persona en este lugar. La iglesia de los Gálatas estaba desunida porque veía solo sus errores y sus imperfecciones. Pero cuando viene el Espíritu Santo y estás en el Espíritu, tú ya no ves la imperfección de tu hermano. Tú ves que es una obra de arte. Tú ves que es valioso. Tú ves que es diferente a ti. Amén. Somos distintos, pero no distantes. Somos distintos, pero cada uno posee una virtud que suma en el reino de Dios. Y por eso, iglesia, la mansedumbre es importante. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, porque deseaba, desde el amor apostólico, deseaba que ellos vuelvan a la unidad, vuelvan a la libertad en Cristo, que vuelvan a la restauración de sus problemas. Y hoy, iglesia, mi oración es esa: que en sus relaciones personales impere un espíritu de mansedumbre. Amén. ¿Puede ponerse de pie? Póngase de pie y levante sus manos al cielo.